Hola, bienvenidos al cuarto y último capítulo del libro de Hamlet. Estamos en Entre líneas e ideas. Rocky, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Hoy nos toca platicar acerca de ¿qué? Pues nada más y nada menos que de William Wow. Shakespeare. ¿No? Ok. Ya sabemos que el libro va sobre la vida familiar, está inspirado en la vida familiar de Shakespeare, en particular su hijo y la muerte de su hijo, ¿no? Pero platiquemos un poco de este personajazo de la vida, de la historia, de la literatura. Ajá. Creo que marca historia y literatura, ¿no? Creo que es... Claro. Sí, porque él vive una época, esta época en la que él vive finales del siglo XVI, principios del XVII, coincide en la vida con Miguel de Cervantes. ¡Qué cosa!, ¿no? Ajá. Y Miguel de Cervantes es la pieza clave para la literatura moderna, ¿no? Hay un antes y un después. Sí. Es más, se dice que si alguien inventó la novela fue Cervantes. Fue Cervantes, ¿no? exacto. A partir de ahí conocemos la novela. Antes era otro tipo de escritos, pero ellos coinciden en la vida. Bueno, lleva la novela, o sea, la levanta al punto que la levanta porque él viene de una tradición de novela de caballería. Claro, ¿no? Claro, pero al final... Vamos a llamarle una novela muy rudimentaria. Exacto, muy básica, muy básica, rudimentaria. Exacto. Y al final casi siempre estaba basada en una historia real, en un caballero de la vida real. Exacto. Ajá. Y Cervantes lo que hace es inventar una historia, inventar personajes, cosa que nunca no había sucedido. Entonces, ese es como el check. Ajá, ¿no? La gran aportación, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces, y al mismo tiempo, eso en las letras hispanas. Y en la letra inglesa, pues William Shakespeare. Entonces, bueno, más o menos él nace en Stratford-upon-Avon y en 1582, a sus 18 añitos, se casa con Anne Hathaway. Okay. No la Anne Hathaway que conocemos. Exacto, sino esta mujer de la que ya hablamos. Exactamente, la que nos dio a hablar de la brujería y de todas estas. Exacto, ¿no? Esta maravilla de mujer. Exacto. Ella tenía 26 años, él 18. Ok, o sea, mayor que... Un poquito. Y además ella está embarazada de la primera niña que van a tener juntos, ¿no? ¿Susana se llamaba? Susana. Ajá. Sí, ella nace en 1583 y después nacen los gemelos o cuates, Ajá. Hamlet y Judith. Ajá. ¿no? Ellos nacen en 1585. Entonces, se desarrolla su vida aquí. Hay muchas dudas si siguieron viviendo en casa de los papás de William Shakespeare o si efectivamente vivieron en la casita de junto, como dice el libro. Porque sí hay una casita junto, pero no está claro dónde vivieron esta vida de casados. Pero después de que él se hace... Porque Shakespeare muere siendo un hombre rico. Ah, claro. ¿no? Hace dinero con las letras, ¿no? O sea, él crea su propia compañía de teatro y crea su propio corral de cómicos, como le llamaban en la época, ¿no? Y se hace un hombre rico, éxito. ¿no? Y es un éxito. Y además de esto, esto le da la facultad o la posibilidad de comprarle una casa a la familia, ¿no? Entonces es ahí donde se van, ¿no? Sí, pero él sigue viviendo en Londres. Ah, sí, claro. Su familia, sí se va a esta casa más grande, con un gran huerto para su mujer adorada, pero él sigue viviendo en Londres. Claro. Entonces, realmente, si hoy en día vamos a Stratford-upon-Avon, lo que vamos a encontrar es la casa donde nació Shakespeare. Ok. Y esta casita de al lado. Donde la primera época del matrimonio. Del matrimonio, ajá. Ok. Entonces sigue ahí, sigue el taller de guantes de su papá. Ok. Ahí podemos ver los no son planos, sino los patrones. Patrones de los guantes, todo este taller, la recámara donde nació él, donde nacieron sus hijos. Ay, qué lindo. Debe ser muy lindo. Y claro, todo en la ciudad gira alrededor de William Shakespeare, ¿no? Okay. Está el gran teatro William Shakespeare, está aquí en esta ciudad. Cada aniversario de su nacimiento hay una gran fiesta, la gente se viste de la época, ha de ser padrísimo, ha de ser interesantísimo. Ay, sí, ha de ser muy divertido, muy ir lindo. en esa época, ¿no? Entonces, bueno,
Pues muy probablemente su vida familiar influye en su obra, como Maggie O'Farrell lo deduce, Exacto. ¿no? O lo sugiere. Ajá. ¿No? Su vida familiar, pues él obviamente está muy influido. Sin embargo, no es solo su vida familiar, la historia también lo influye mucho a escribir. Escribe, bueno, obras como Enrique VI, Ricardo III. Marco Antonio, Marco Antonio no, sí. Julio César y Cleopatra, ¿no? Ajá. Entonces también se basa mucho en la historia para escribir sus obras. Ok. Entonces, él se muda en 1592 a Londres. Precisamente deja a Anne con sus 3 chiquitos, muy chicos, ¿no? No sé a ti qué te pareció, pero claro que la obra de Hamlet no va de William Shakespeare. Sin embargo, me parece tibio, con poco carácter, con poca personalidad. Sí, igual a mí, hasta que se encuentra en su medio, hasta que descubre que él es un gran escritor, un gran dramaturgo, que puede producir, que puede ser actor. Creo que ahí, a pesar de, como bien dices, la novela de Hamlet de Maggie O'Farrell no va sobre la vida de William Shakespeare, sí siento que hay y nunca lo menciona, o sea, nunca lo menciona, y yo creo que no lo menciona a propósito, porque no va de él, no es el personaje central. Yo creo e insisto que el personaje central es Agnes, ¿no? Su esposa. A pesar de esto, hay un cambio en el comportamiento de él en la novela de Maggie, ¿no? Cuando él se descubre a sí mismo con esta gran capacidad, él ya escribía, como bien dices tú, él ya era un escritor, él ya escribía, él plasmaba sus sentimientos, él se comunicaba a través del papel y el lápiz. Pero cuando lo hace de manera profesional, cuando descubre que puede hacerlo, como que recobra una seguridad o surge en él una seguridad que no tenía a la sombra del papá. Exacto, eso te iba a decir justamente, porque cuando él, antes de irse a Londres, trabaja siendo maestro de latín. De latín, ¿no? De latín. Porque él es el único hijo de esta familia que tiene la fortuna, ¿no?, de ir a la escuela. Exacto. Y pues en la escuela se estudiaba latín. Exacto. Historia, otras cosas, pero en latín. Entonces, él sabe latín y trabaja enseñando latín a algunos chicos. Sin embargo, tienes razón, siempre a la sombra del papá, un padre tirano, castrante, etcétera. Ajá. Y cuando él se va a Londres, y ya les platiqué la historia de por qué entra al teatro, ¿no? Ajá, a vender guantes. Y se autodescubre, ajá, ¿no?, esta capacidad que tiene para poder llevar a escena lo que escribo. Exacto, exacto. Entonces tienes razón, a lo mejor ahí sí toma mucho más esta seguridad, la pasión que te... De hacer lo que te gusta, de desarrollar para lo que eres, porque además no es nada más lo que me gusta y tengo que esforzarme a hacerlo. Yo supongo que ha de haber sido de estas mentes que son capaces de sentarse y ¡bum!, se iba así, ya sabes, sí. Escribía. Concentrado en ello, sí, ¿no? Y con la inspiración y la capacidad de hacerlo. Sí, yo también creo que sí cambia. Y también sabes que es bien importante, yo creo, sí, en el carácter de un hombre, cuando eres capaz de mantener a tu familia económicamente, claro, y dar y producir económicamente bien. Más de lo necesario, ¿no? Ajá, creo que les da una gran seguridad, otro estatus, cuando menos en su mente, ¿no? Exacto. Y imagínate, en esa época, Edad Media, ¿no? Y todos, pues, más o menos, pues, vivían parejos de no ser un señor noble, ¿no? Y de repente tú empiezas a salir del común denominador de la población, ¿no? Y empiezas a brillar del común, pero no eres un noble. Ajá, sí, no. Eres parte de la sociedad, pero estás sobresaliendo en esa sociedad. Ha de ser muy
satisfactorio. Exacto. Sí, Exacto. sí, yo también creo. De hecho, hasta las vecinas lo ninguneaban. Exacto. Ay, el hijo del el bueno guantero. para Ajá, nada. No, o sea, ¿qué sí hay? O sea, Sí, ¿no? sí, sí, es cierto. Pero aún así, digo, no, en el libro no toca tanto, volvemos al carácter de William Shakespeare, pero me parece tibio. Habrá que leer alguna biografía Exacto. seria Que para ver qué tipo de persona era. fíjate que hay muchas teorías y a lo mejor son de estas teorías conspirativas que hoy existen por todos lados, ¿no? En donde dicen que era un seudónimo, que William Shakespeare como tal no existió. Otros dicen que era un grupo de escritores que se reunían y escribían bajo el nombre de William Shakespeare, porque hay un periodo en la vida de William Shakespeare que es como como una laguna. No se sabe mucho. Entonces, pues esto genera teorías conspirativas, Claro, ¿no? claro, sí. Pues mira, quién sabe, pero sí hay una realidad que es que él se muda a Londres, entra a trabajar al teatro, bueno, a vender guantes y luego a poner sus obras, y se funda una compañía de teatro. Sí. Él con otras personas. Esta se convertirá en el Kingsmen bajo el patrocinio. Pero esa es la que él es dueño, porque él empieza trabajando en una compañía de teatro, ¿no? Ajá, sí, es otra, y después funda esta. Ah, la de Kingsmen. Okay. Y que obtienen patrocinios del rey Jaime. De hecho, iban a Palacio a montar las obras, Guau. ¿no? Para que el rey o la reina no Viera, no claro, salieran. pues cómo iba a ir al corral de cómicos. Exacto. ¿no? Pero ellos sí llevaban las obras y el rey los patrocinaba. También tenemos la primera referencia a Shakespeare como dramaturgo, pero proviene de un panfleto en su contra. Este panfleto es de 1592, lo escribe Robert Greene y lo llama un cuervo advenedizo A Shakespeare. y lo acusa de plagio. Entonces Wow. sí hay rumores, sí, pero pues yo creo que entre rumor, pero nada está fundamentado, que sea él o no sea él Ajá. quien escribe, ¿no? Pues él lleva el crédito. ¿Y hablan acerca de la obra que se supone plagia? Pues no en particular. Yo creo que en general él escribía mucho, era muy prolífico. Ajá. Entonces a lo mejor una o dos les brincó por ahí, o se reunían varios a escribir, Ajá. y a alguien ya no le gustó algo y Claro, lo acusa, ajá. ¿no? Entonces, pero la verdad es que pues el mérito de William Shakespeare no solo es escribir, sino el lograr llevar a escena su obra. Sí. Tenía llenos totales. Ah, claro, a veces cerraban los teatros o los corrales Ajá. de comedia por la peste. Claro. Entonces está cerrado y entonces empezaban a migrar a los otros pueblos Donde no había... Ajá, donde no hubieran cerrado, Okay. o donde no hubiera reglas tan estrictas, porque en Londres sí las cerraban Sí. a cada rato, porque estamos en plena Pandemia. pleno brote de peste bubónica. peste. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, también aquí se le llama, es un periodo isabelino, Ajá. la reina es Isabel I. Ok, sí, claro. En ese momento, entonces por eso todo es isabelino y es muy claro todas las tendencias artísticas, de moda y demás en este periodo. Y él escribe de todo, ¿no? Comedia, tragedia, Ajá. historia. Historia. Entonces, pero... Y en cualquiera de ellas maneja el lenguaje de una manera. Y fíjate que él inventó algunas palabras, que no existían. Entre otras, adicción. ¿Adicción? No existía esa palabra, él la inventa y es una de las palabras que hasta hoy seguimos usando. No, bueno, y además sale de la literatura. Me imagino que la debe haber utilizado para alguna obra, ¿no? Yo creo que sí, no sé exactamente ¿No? para qué, pero a lo mejor una comedia, ¿no? Exacto. Algún adicto Sí, claro. al alcohol, un borracho. ¿Y sí hacía referencia a la adicción a una Sí, sustancia o a algo? Sí, sí, en ese sentido. Ok. Entonces, bueno, pues la comedia de equivocaciones. Es el padre de la comedia de equivocación. Sí, ¿no? Y es muy divertido, y es muy divertido. Sí. Leer a Shakespeare, pues es complicado por el lenguaje, que es inglés antiguo. Ajá. ¿no? Que si está bien traducido, pues es un español casi que antiguo. Exacto. Entonces, es difícil, ¿no? Yo recuerdo haber leído Marco Antonio y Cleopatra. Ajá. O Julio César. No. Ya estoy hecha bolas. No, es Marco Antonio. Es Marco Antonio, ¿verdad? Ajá. Y wow, ¿no? Sí. Wow.
Bueno, Romeo y Julieta, mi Romeo y favorita, Julieta. sí me gusta. Yo leí El Rey Lear Ah, y Marco Antonio, bueno, Cleopatra, vamos a dejarlo en sí. Cleopatra. Romeo y Julieta, y no, curiosamente no son sus grandes obras esas, y son muy buenas, Sí. ¿no? No, El sueño de una noche de verano, que por ejemplo está entre, ¿no? Tampoco. Hamlet, que sería a lo mejor... Pues, icónica, ¿no? Yo Icon- creo que es que es el parteaguas, ¿no? Es cuando él escribe tragedia por primera vez, Ajá. ¿no? Él había siempre sido escritor de comedia, y cuando sucede, es que tiene que haberte marcado, y si él era su modo de expresar, su modo de sacar el sentimiento, de llevarlo y dirigirlo, pues tiene que haber escrito Hamlet para sanar, para entender y para explicarse qué estaba pasando, ¿no? Y es ¿Qué parte, sentía? claro, es parte de lo que platicábamos, creo que en el primer capítulo, de cómo cada parte en un matrimonio sana de diferente manera Sí, claro. la muerte de un hijo, y esta es la manera de él, ¿no? De Exacto. hacerlo. Entonces sí me parece como que es desgarrador también su manera de hacerlo, y el enojo de ella, porque él usa el nombre de Del su hijo. Sí, sí, sí. es una cosa... Sí, sí, es... pues que ella no entiende. Ajá. Ella no lo puede entender. Porque no es un medio. Exacto. Ella se vuelca, ella se va de lleno a este mundo natural en donde ella vivía, a este mundo del silencio de la naturaleza, ¿no? Ella, ahí es donde ella encuentra la sanación. Y Shakespeare encuentra la sanación en las letras, en este mundo del teatro, en este mundo de expresar. De expresar. Ella, fíjate, así lo vería. Ella se va para adentro y él se va para afuera. Ajá, sí. ¿No? Y a ella no le gusta la manera Exacto, en que lo y hace. a ella no le gusta. De hecho, ahí voy a leer otra frase A que ver. de veras me estremeció y va muy al final, cuando ella ya se da cuenta que él escribe Hamlet, que la tiene puesta en escena, Ajá. ¿no? Que él actúa. Y que se va a Londres. Ajá, ella se va a Londres a ver aquello y ella dice, ¿por qué fingir que para él no significa nada? ¿Que no es más que una serie de letras? Ajá. ¿Cómo ha podido robar ese nombre y desollarlo y despojarlo de cuanto encarna, desechando la vida que contuvo un día? Bueno, Ay, para mí, sí, sí, eso de sí. que un nombre contenga una vida. Sí, sí, Me sí. dejó, es lo que hablábamos, ¿no? Es total poesía sin ser poesía. Sí. Es una sí. manera de decirlo, bueno, me enloquece. Es súper bonito nuestro libro. Sí, de Otra verdad, vez. no dejen de leerlo. Siempre les decimos, pero la finalidad de nosotros en algún punto es que este gusto que nosotros tenemos por la lectura y por los libros con calidad y compartirlo con ustedes y lo vean y hagan el intento, ¿no? Sí, que los encuentre a ustedes también esta Exactamente. maravilla de hobby que tenemos, Exacto. de actividad. Y bueno, pues por último, la muerte de William Shakespeare, que acontece un 23 de abril de 1616. Y algo que siempre me ha fascinado es que coincide con la muerte de Cervantes. Es increíble. Lo que te decía, Es una casualidad. coincidieron en la Sí, vida Sí, y además se mueren el mismo día. sí. Los dos, el 23 de abril de 1616. Me encanta. Y hay otra persona, también de las letras, Garcilaso de la Vega, Ok. que muere ese día también. Wow. Ujú. Me parece precioso que Que el universo los haga reunirse el mismo día. El mismo Sí, día. Se me hace fascinante a los Increíble. dos más grandes, Sí, ¿no? sí. Y hay otra curiosidad, pero a Gabriel García Márquez no se le cumplió. Él murió el 17 de abril de otro año. Ajá. Pero le faltaron solo 6 días para coincidir en la fecha. Pero como si fuera, porque para mí al menos es así como que guau también. No, Sí, debería. sí, otro grande que debió haber llegado. Le hubieran regalado esos 6 días. Le hubieran regalado esos Sí. 6 días, sí, efectivamente. Le hubieran regalado esos 6 días. Ujú. Pero bueno, así fue la vida y obra
de William Shakespeare. Esto es lo que queríamos compartirles del libro de Hamlet de Maggie O'Farrell. Léanlo y también lean el otro, el retrato, de Casada. Wow. Ajá. Es muy bonito también. Quizás tantito más fácil y rápido de leer el otro. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Creo Un que libro sí. ligeramente más sencillo, pero no porque este sea complicado. No, por supuesto que no. Y la intención no es poner cosas difíciles ni complicadas. La intención es que lean y que lean cosas de verdad de excelente manufactura. Ay, sí, ¿no? que te dejan así con el corazón llenito. Sí, llenito. Ojalá cada vez lean más y nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram. Y no olviden vernos cada lunes en Spotify y en YouTube. Exactamente. Y acuérdense que entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límites. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Chao. Y recuerden que entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límite. Y bueno, pues este tema... Es que ¿cómo le vamos a hacer? ¡Ay! No ha dejado de entrar gente, no ha dejado de tocar el timbre. Ahora llora el... Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.